Hace exactamente 10 capítulos atrás, Oda nos entregó estos diálogos. Así que estos eran los caballeros divinos que protegen Tierra Santa. Y creo que nos hemos vuelto demasiado fuertes, Sanji. Pero hoy, con el capítulo de esta semana, este es el panorama. ¿No que demasiado fuertes? ¿No que ya nadie era rival para ellos? Y es que a través de los últimos meses, no, desde que comenzó el arco de Elbaf hace casi 2 años, Oda ha cuidadosamente preparado este brutal giro argumental para que golpee de la manera más cruel, humillante y despiadada para Luffy. Esta página es por lejos la mejor escena de todo el arco y tiene un potencial y explicación más allá de lo que imaginan. Así que comencemos de una vez a cubrir este acontecimiento histórico. Pero para eso, primero tenemos que tocar rápidamente las malas interpretaciones de lo ocurrido en este capítulo y la queja más repetida durante esta semana proveniente de la gente que no entiende el manga ni lo que está leyendo. Si has participado en la comunidad de One Piece durante la última semana, te aseguro que has leído y escuchado más de 10 veces la misma queja en respecto a la escena final de Imu y Luffy. Esta escena no me causa nada y no tiene impacto. ¿Por qué? Pues porque en One Piece los personajes nunca pierden la vida. Yo, como alguien que va en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y servers de Discord en modo ninja leyendo comentarios y opiniones de los capítulos, sin duda esta es la queja más repetida, que en One Piece no hay tensión, que no hay consecuencias y que nunca nadie pierde la vida. Y por eso leyeron esta escena como, Luffy no morirá, así que no me importa que lo hayan herido así. Y por supuesto que les daré la razón donde la tienen. A Oda le tiembla la mano y no acaba nunca con sus personajes. En este arco tuvimos un ejemplo claro con el polémico y divisivo regreso de Saúl. Y este es el mismo manga que trajo de vuelta a Pell. Todos sabemos que este es un punto negativo de One Piece que ha sido discutido hasta el hartazgo. Pero ¿saben qué? Esa queja no aplica acá. ¿Y saben por qué? Porque esta escena trata de cualquier cosa menos de si Luffy pierde la vida o no. Una escena así en toda la historia del shonen, bueno, a menos que sea el capítulo final, claro está, donde el protagonista se sacrifica, no está ahí para intentar asustar al espectador con el miedo de perder al protagonista, el jefe de marketing, la cara del producto, quien entrega más millones y quien debe llegar al final de la historia porque es el ícono de la obra y de la industria. Eso es iluso y no entiendo realmente de dónde o cómo alguien puede confundir tanto la intención de Oda y un recurso narrativo como el que vemos en pantalla. Créanme que esto lo digo de buena fe, pero si ustedes pensaban que la intención de Oda con esta escena tan violenta era hacerlos pensar que Luffy y su aventura terminan acá y preocuparlos, primero, están siendo demasiado ingenuos y segundo, están analizando esta escena y su significado demasiado superficialmente. Este tipo de escenas es un recurso narrativo que en todos los más famosos shonen se han usado 1.000.000 de veces y siempre con distintos objetivos. ¿Crees que Kishimoto hizo esta escena en Naruto para que los lectores sientan tensión y piensen que ahí se acaba el manga? ¿Que perdimos para siempre a Naruto en un manga titulado Naruto? ¿Crees que una sola persona en el mundo le compró a Taito Kubo, porque sí, así se pronuncia, que Ichigo perdió la vida en esta escena y el protagonista comenzaría a ser el hombre del afro o Canon G? ¿Cree alguien que Togashi escribió esta escena y todo este arco para que la gente crea que Gon no se iba a sanar y ahí terminaría su aventura? Por supuesto que la respuesta a estas 3 situaciones es un no, porque lo importante de estas no es si el protagonista seguirá viviendo o no, porque sabemos que lo hará. Lo importante de este tipo de escenas radica en lo siguiente: ¿qué consecuencias desembocarán por culpa de la debilidad del protagonista? ¿Qué se tendrá que pagar a cambio para poder sanarse de una herida así? ¿Qué ventaja tomará el antagonista mientras el protagonista está incapacitado? ¿Cómo reaccionarán sus seres queridos a su líder en una condición tan deplorable, cuando ellos luchan siempre y cuando su capitán esté ahí para ellos como guía y motivación para seguir adelante? Y mucho más importante, ¿cuáles serán las consecuencias emocionales y psicológicas de Luffy ante esta experiencia cercana a perder la vida? ¿Cómo evolucionará como personaje ante este impacto? ¿Qué actitud cambiará para que esto no se vuelva a repetir? ¿Cómo repercutirá esta humillación en un Luffy que, según él mismo, en ese estado estaba en su 100% y estaba seguro que no perdería contra nadie?
Esta es la tensión que una escena así debe causar. Ahí es donde radica la importancia del evento. No se trata de si el prota sigue vivo o no, porque la respuesta ahí es obvia. Llevamos 30 años con esto. Si alguien pregunta en voz alta si cree que Luffy perderá la vida, todos nos miramos a la cara y nos reímos juntos porque sabemos que no pasará. Y Oda sabe que lo sabemos. Es por eso que en vez de construir la tensión alrededor de si Luffy vive o no, la construyó alrededor de los temas de la obra, el impacto que este evento tendrá en sus personajes y el rumbo de la obra a futuro. Eso es en lo que los lectores deberían centrarse y estar discutiendo, pero por alguna razón no. Están discutiendo el evento menos importante y completamente perdiendo el foco de lo que se quiere presentar en esta escena. Luffy, debido a su debilidad, no pudo proteger el país de sus amigos, no pudo proteger lo que más ama. Hace algunos años a todo el mundo le importaba en profundidad analizar y entender a los personajes, pero a las nuevas generaciones de lectores solo les importa centrarse en lo más superficial, que no hay tensión. Así que vamos a lo que sí importa. Primero, ¿cómo afectará este evento a sus amigos? ¿Cómo reaccionarán los Nakama frente a esta imagen? Esta escena está aquí como desafío para ellos, como una prueba de confianza, de manejo de situación, de mantener la calma y de toma de decisiones en momentos desesperantes. Están pasando por una evaluación de su comportamiento y reacción ante una situación extrema a estas alturas de la aventura. Volvamos unos años al pasado y recordemos para hacernos una idea y tener un punto de comparación. En el arco de Wano, en el capítulo 1043, Nami se negó a aceptar que Luffy había perdido la vida en la batalla contra Kaido, porque quien dio la noticia de dicha tragedia fue el mismo Kaido. Ella no vio a Luffy tirado en el piso sin vida como el dragón gigante aseguraba, por lo tanto podía tener por lo menos un hilo de esperanza de que su capitán y su amigo seguía vivo, y se aferró a esa posibilidad con su corazón. Pero ahora que verá a Luffy colgando de una espada ensangrentada y recibiendo explosiones directamente en su cuerpo de primera mano y con sus propios ojos, ya no puede negarlo, no puede no creerlo. Nami volverá a llorar o demostrará una actitud diferente, demostrando evolución y proactividad. Todos llevan años pidiendo que Oda desarrolle los Mugiwara, quejándose de que en el pre-timeskip los Mugiwaras tenían protagonismo y evolución. Y ahora que Oda crea la situación perfecta para que estos demuestren su valor y toma de decisiones ante la escena más traumante y sean puestos a prueba, que evolucionen y actúen como en los viejos tiempos, de repente a nadie le importa. De repente los lectores dejan todo eso de lado y solo les importa que no me causa nada la escena porque Luffy no va a perder la vida. Cada vez que Luffy pierde, se invita al personaje a avergonzarse, a frustrarse, enfurecer, reflexionar, madurar, aprender, desarrollarse y evolucionar. Eso es lo emocionante de este evento, no si sigue vivo o no. E insisto, esta queja hasta cierto punto es más que aceptable con los casos de Kid, Bartolomeo o cualquier otro personaje que se baitee con una tragedia, porque yo seré el primero en admitir que Oda escribió estas escenas auténticamente para intentar hacernos creer que perdieron la vida cuando sabemos que nada malo les pasará, porque le tiembla la mano a la hora de deshacerse de personajes tan protagónicos que venden figuritas por millones. Pero esta escena no es el caso, y no está aquí para vender una muerte falsa, está aquí para reflexionar, discutir en comunidad y teorizar cuáles podrían ser los eventos por venir. Entonces, habiendo dejado en claro que quienes dicen que esta escena no transmite, que no sirve para nada o que no importa porque Luffy no morirá, están leyendo todo menos lo importante de este evento. Veamos las posibilidades a futuro que Oda puede gatillar a través de esta humillación al protagonista y el potencial de haber agregado una escena así. 1. A mí personalmente me encantaría que Oda solucione la queja número 1 de la quinta marcha, y es Luffy no juzgando cuándo sí y cuándo no se puede tomar el lujo de hacer el ridículo. Entiendo que la técnica del genio gigante era para ser usada como ataque sustituto de Pokémon y recibir un ataque gratis libre de daño, pero si al desactivarlo solo sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de activarla, no sirvió de nada y no creó ninguna estrategia, ni hablar de haber esquivado el ataque de Imu solo con la cabeza dejando todo su cuerpo a la deriva, quizás el peor movimiento de Luffy que ha hecho en todo el manga. Como contraste, contra Lucci no hubo drama porque Luffy lo superaba en fuerza claramente, y burlarse en la cara de un Lucci con mal temperamento que mientras Luffy más lo humillaba más se enojaba era una situación que daba para hacer una quinta marcha ridícula.
Pero contra Imu no hay tiempo para eso. Si Luffy a partir de esta derrota concluye que ser capaz de hacer payasadas no significa que necesariamente tenga que hacerlo en todas las peleas, y de ahora en adelante comience a juzgar cuándo sí y cuándo no divertirse con su quinta marcha, habremos ganado. 2. Cambio de planes y replanteamiento de Luffy sobre su objetivo. Patearle el trasero al tipo con alas. Justo como sucedió en Arabasta, Water 7, Wano y todas esas situaciones, cada vez que Luffy pierde, solo puede tener en mente vengarse y derrotar al villano que lo humilló y lo derrotó. Lucci fue porque luchaba con dudas en su corazón, Crocodile fue porque no sabía luchar contra la arena, Kaido porque no conocía el haki avanzado, y contra Imu porque no había anticipado tanto poder. Es posible que este giro haga que Luffy entre en una actitud de: chicos, sé que estamos cerca del Laugh Tale, pero la prioridad por ahora será acabar con el tipo con alas. Así Oda dándonos uno de los cambios de ruta que tanto nos gustan, un desvío al estilo Shabondi o Egghead que no estaban en los planes iniciales. Y si no es un cambio de ruta total, por lo menos un Luffy que no pueda sacarse de la cabeza esta humillación y que tenga siempre en su mente como objetivo secundario buscar una revancha contra Imu, el tipo con alas. 3. Explicaciones e implicaciones de la espada que absorbe la vida atravesando a Luffy. Si el swing de esa espada era capaz de quitar la vida en todo su camino, ¿qué efecto tendrá al impactar a Luffy a través de su cuerpo y tocar su carne directamente? ¿Qué absorberá? ¿Su vida? ¿Su haki? ¿Su Akuma no Mi? ¿Qué tan al extremo quiere Oda llevar esta fase de la caída del héroe? La espada del vacío es interesantísima e innovadora, llena de misterios e invitaciones a teorizar. Esas cosas son mucho más interesantes que simplemente preocuparse de si Luffy sigue vivo o no. 4. Y más obvio, el nuevo power-up de Luffy. Cuando nuestro protagonista perdió contra Crocodile, hubo un aprendizaje. Luffy aprendió de su derrota y desarrolló una estrategia para avanzar a través de la habilidad de Crocodile. ¡Eso fue genial! A nadie le importaba si Luffy seguía viviendo o no luego de ser atravesado por él, porque sabíamos que no perdería la vida, y lo interesante realmente era ver cómo afrontaría a este enemigo en su revancha. Cuando perdió contra Kuma y Magellan, fue el paso definitivo a su más grande arco de personaje en la historia. Una prueba de valor emocional, física y psicológica que terminó con Luffy completamente evolucionado después de la guerra y haber experimentado la derrota, llegando al punto de aceptar maduramente la pérdida de su hermano. Una evolución de personaje que nadie vio venir de parte de Luffy, pero que a todos nos encantó. Al perder contra Kaido, se dedicó a entrenar, entender y pacientemente desarrollar un poder que le permita no volver a perder contra él. Esto fue aplaudido por todo el mundo, pues Oda le dedicó todo un arco de entrenamiento con fructíferos resultados, que más adelante desembocarían en el uso del haki del conquistador ofensivo. En resumen, en One Piece, las derrotas no son más que oportunidades de mejorar. Es el autor diciéndole al espectador: aún podemos volvernos más fuertes. Para el personaje es un dolor tremendo, por supuesto, pero para nosotros es un mensaje de potencial dormido que está a punto de estallar. Y más que una escena triste, trágica o melodramática, solo es una que le da a Luffy la oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer: rebotar más fuerte que nunca, justo como la goma. Y todo ese potencial y mucho más está siendo ignorado por parte de los lectores que solo buscan tensión. Si Oda decide que en el próximo capítulo Luffy simplemente se ponga de pie o mágicamente se cure, yo seré el primero en decir que fue una tontería y lo criticaré como corresponde. Pero hasta ahora el autor no nos ha defraudado cuando debe tratar las derrotas de Luffy con la seriedad y consecuencias que merecen. Así que por ahora yo confío. La preparación maestra. A través de todo el arco, Oda fue preparando este evento con diálogos y situaciones que crearon una falsa sensación de confianza. Como dijimos al inicio del video, Franky y Sanji hablando de lo fuertes que se habían vuelto y de lo decepcionantes que eran las fuerzas del gobierno mundial. Luffy declarando que estaba en su 100% y que no perdería contra nadie. Gavan prefiriendo no pelear contra Luffy y Zoro porque son demasiado fuertes. Luffy declarando que encerraría a Loki de vuelta si este se salía de control. Todos estos diálogos subliminalmente crearon un ambiente de tranquilidad y control total sobre la situación, solo para ser respondido de sorpresa en una sola viñeta con este ataque de Imu. Esto es lo que necesitábamos, un giro de tuerca. Una pared como esta es justo con lo que Luffy necesitaba estrellarse cada vez que el ego se le subía a la cabeza y se confiaba en exceso.
En el arco de Wano tuvimos muchos de estos tipos de diálogos también. Los personajes se la pasaban diciendo que no perderían, que era obvio que ganarían y planeaban una fiesta de victoria antes de siquiera empezar. Esto hizo que los lectores leamos la guerra de Wano siempre teniendo en mente la teoría: si Oda insiste tanto en celebrar después de derrotar a Kaido, es porque está preparando un giro argumental en donde algo terrible ocurrirá y no podrán celebrar tanto como quieren. Sin embargo, el autor tomó la ruta más fácil y en efecto, ganamos la guerra, celebramos y esos diálogos no eran nada más que un discurso shonen cliché. Acá en cambio, Oda agregó ese mismo tipo de diálogos para dar un giro inesperado y confiados con cómo terminaron las cosas en Wano cuando los personajes hablaban con esa confianza, hacernos creer que ahora ocurriría lo mismo. Bien jugado, Oda. Bien jugado. Pero no solo la caída de Luffy fue presagiada de parte del autor, sino que también la solución a la misma. O por lo menos eso podemos teorizar. Oda fue precavido y si le dio esta lección al protagonista es porque también preparó de antemano soluciones o parches que no permitan que este sea el final del manga, mientras a la vez los lectores no pueden quejarse de un Deus Ex Machina o de una conveniencia de guión. La primera y más obvia es el tiempo límite de Imu en la Tierra. Como bien se nos dijo al momento de su llegada, Imu corre riesgos al bajar desde Marilloa, y mientras que Oda lo dejó hasta cierto punto como un elemento ambiguo y no muy claro, se infiere que hay un tiempo límite o hay un precio a pagar cada vez que Imu abandona Tierra Santa, obligándolo así a volver y salvando a los Mugiwara. Segundo, Biblo, quien claramente tiene toda la apariencia de ser un plot device, es decir, un personaje herramienta que fue introducido al inicio del arco para ser usado como solución a un problema más adelante en la obra. Hay pistas de que lleva siglos en la isla, tiene conocimiento prohibido en su mente y lleva expectando todo lo sucedido en el mundo con lujo de detalle, sin mencionar su poder de agrandar y encoger objetos. No ha tenido ninguna participación relevante en el arco, por lo que Oda aún está guardando su momento de brillar, por lo que este buito de alguna manera u otra podría salvar a los protagonistas de no perder en este arco. Tercero, el desastre Marilloa. Sabemos que Tierra Santa está en guerra, que invasores están haciendo de las suyas, que el lugar arde y que el mismísimo Shamrock tuvo que volver al inicio del arco debido a que necesitaban fuerza militar para proteger la ciudad. Oda puede usar la retirada de Shamrock como presagio y usar la misma excusa para justificar la retirada de Imu. Nadie puede decirle a Oda que es barato y mal escrito, porque esta es una situación que se viene preparando desde el inicio del arco. Cuarto, Usopp simplemente caminando y tomando el martillo de Loki. De todas las opciones, para mí esta la encuentro horrible. No creo que haya sido bueno ignorar a un personaje todo el arco y de la nada que salve el día cuando no ha puesto ni un grano de esfuerzo para llevarse ese crédito, más que un discurso forzado de 2 páginas. No se siente ganado ni merecido y en general no creo que suceda, pues Oda no escribe así de mal, y si esta llega a ser la solución para salvarnos del primer ataque del villano final, sería horrible y yo saldría a criticarlo como debe ser. Es por eso que esta derrota de Luffy es tan significativa. Oda preparó el arco llenándonos de diálogos que indicaban que todo estaba siendo demasiado fácil, para luego de dar esperanzas, aplastar absolutamente toda esa confianza en un solo panel. Luffy no solo fue atravesado, Luffy no tuvo oportunidad alguna, pues en caso de perder, él ya había declarado que estaba en su 100%. Y ni Luffy dentro de la obra ni ningún lector podrían proteger esta situación diciendo que Luffy no estaba en su máximo, que tenía hambre aún, que no había descansado, etc. Claro, Luffy pudo dar al inicio un golpe de gracia, pero este solo asestó porque Imu pensó que se trataba de Joy Boy debido a su gran parecido. Las únicas 2 veces que le han pegado directamente a Imu en esta batalla fue porque se perdió en sus propios pensamientos y distraído con su mente disociada, luego de ver o escuchar algo que le recuerde a Joy Boy, con quien sí se daba batallas de días o semanas sin parar, destruyéndose y llegando hasta el último punto de vida cada uno mutuamente. Imu durante 100 años tuvo que haber tenido las más intensas, difíciles y extremas batallas contra Joy Boy. Al ver a Luffy pensó que al fin iba a volver a tener la oportunidad de tener una experiencia así y tener una batalla tan emocionante como en aquellos tiempos. Pero el haberse hecho ilusiones y ser decepcionado con un Luffy que al final terminó teniendo este bajo nivel de poder fue el pecado que Imu no pudo perdonar. Las mismas expectativas que él mismo se fijó en cuanto a Luffy fueron la causa de su locura e ira que desembocó en esta escena. ¿Cómo saldrá Luffy de esta?
¿Quién salvará el día cuando Gavan está herido? Loki no puede pararse. Zoro y Sanji están luchando y su juicio será puesto a prueba si se enteran que su capitán ha caído mientras ellos aún desarrollan sus propias batallas. ¿Qué opinan de la gente que solo se preocupa de si Luffy sigue o no con vida? Eso quiero leerlo en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Tengo claro que va a haber gente muy enojada y van a insistir que con la tensión aquí y la tensión allá, pero muchachos, es hora de admitirlo, cuando se trata de Luffy siendo herido, ese no es un punto de tensión en la obra, porque el prota nunca perderá la vida, así que deben buscarlo por otros lados. Como saben, yo siempre los leo a todos y a cada uno y ahora estoy preparado para leer una avalancha de críticas y a lo mejor por ahí algunas personitas dándome la razón, así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Mentira, no, chao, me retracto de eso. Suscríbanse al canal y denle like al video. Imagínate haber llegado al final del video y no darle like. What the fuck, ¿quién haría eso? Así que bueno, un abrazo. Ahora sí, ¡chau!